Abril de 1915. El cielo sobre el noreste de Francia se teñía con los primeros rayos del amanecer, iluminando un paisaje desolado donde la primavera apenas lograba suavizar las cicatrices de la guerra. Los campos estaban salpicados de trincheras, marcados por el barro y el olor a pólvora que el viento arrastraba desde la línea del frente. A esa hora ya se oía el zumbido lejano de motores, un sonido que pronto se convertiría en la banda sonora de la jornada. En este escenario, las fuerzas aliadas se enfrentaban a un desafío sin precedente. Los cepelines alemanes, gigantes del aire, cruzaban sin cesar los cielos, bombardeando posiciones con impunidad. Eran tiempos desesperados, y la superioridad aérea del enemigo parecía inquebrantable. Sin embargo, en medio de esta tensión, algunos pilotos, desprovistos de medios sofisticados, buscaban ingeniosas maneras de equilibrar la balanza. Uno de ellos fue Roland Garros, un aviador que, según relatos de veteranos y diarios de unidad, protagonizó una audaz hazaña. Armado solo con su pistola, se decía que había logrado lo impensable: derribar uno de esos monstruosos cepelines. Este acto de valentía no solo desafió las probabilidades, sino que también inspiró a sus camaradas a creer que lo imposible era alcanzable. Los informes posteriores a la acción y archivos fílmicos de la época sugerían que tal osadía era lo que las fuerzas aliadas necesitaban para reavivar su moral. Sin embargo, mientras algunos lo veían como un golpe de suerte, otros sostenían que era el resultado de una estrategia meticulosamente planeada. Las apuestas eran altas, y el destino del frente occidental dependía de hazañas como esta. En medio de la incertidumbre, aquellos que deseaban comprender cómo un solo acto podía cambiar el curso de la historia, encontrarían en estos relatos una fuente invaluable de inspiración y reflexión. Si valoras reconstrucciones cuidadosas, considera suscribirte para explorar más sobre este fascinante capítulo de la Primera Guerra Mundial. A medida que el sol se elevaba sobre el noreste francés, la batalla aérea cobraba intensidad. Los cepelines, con sus siluetas imponentes, surcaban el cielo como gigantescas sombras. Su lento pero inexorable avance era una amenaza constante. Las fuerzas aliadas, conscientes de su vulnerabilidad ante estos colosos, buscaban desesperadamente una solución. En los informes posteriores a la acción, se mencionaba cómo las trincheras, con su barro traicionero, complicaban el despliegue rápido de unidades antiaéreas, obligando a los soldados a confiar en la improvisación y el ingenio. Roland Garros, piloto decidido, se encontraba en un aeródromo improvisado, rodeado de aviones que parecían frágiles en comparación con sus enemigos voladores. Los relatos de veteranos contaban cómo los pilotos, en esos días de incertidumbre, compartían estrategias y trucos, buscando cualquier ventaja posible. Algunos sostenían que Garros había estudiado meticulosamente el patrón de vuelo de los cepelines, esperando el momento justo para atacar. Era plausible que su conocimiento del terreno, con sus colinas y valles, le brindara una ventaja táctica crucial. La moral de los pilotos estaba por los suelos. Sin embargo, el relato de Garros, con su pistola como única arma, resonaba entre ellos como un eco de esperanza. Diarios de unidad mencionaban cómo la valentía de un solo hombre podía encender la chispa de la resistencia colectiva. Mientras tanto, el clima, con sus repentinas tormentas primaverales, jugaba un papel doble. A veces cegaba las maniobras enemigas, pero también complicaba las propias. En aquel día crucial, la decisión de Garros de enfrentarse al cepelín con medios tan limitados fue vista por algunos como una locura, y por otros, como un acto de pura determinación. Su acción, atrapada entre la necesidad y la audacia, marcó un punto de inflexión en los cielos plagados de incertidumbre. La sorpresa táctica de un solo piloto podía cambiar el curso de la guerra aérea en el frente occidental. Si alguna vez te has preguntado cómo un individuo enfrenta desafíos imposibles, estas historias de ingenio y coraje pueden ofrecerte una perspectiva inspiradora. En las primeras horas de la mañana, el paisaje del noreste de Francia se convirtió en un escenario de tensión palpable. El viento fresco portaba el eco de motores de aviación, un preludio a las hostilidades inminentes. Roland Garros, con determinación férrea, ajustaba su monoplano en el aeródromo improvisado. El terreno, salpicado de barro y charcos, dificultaba el despegue, pero no debilitaba su resolución.
Relatos de veteranos describían cómo Garros, con mirada fija hacia el horizonte, respiraba profundamente antes de emprender su misión. Los informes posteriores a la acción señalaban que el plan de Garros era tan audaz como simple: acercarse al cepelín enemigo por sorpresa, aprovechando las sombras proyectadas por las colinas. Sabía que el peso del combustible extra en su avión podía limitar su maniobrabilidad, pero confiaba en su habilidad para superar esa desventaja. Algunos sostenían que, al aproximarse, el rugido de su motor se perdió entre los sonidos de la artillería lejana, permitiéndole alcanzar una posición ventajosa. La moral entre los pilotos aliados era frágil, pero el coraje de Garros infundía una nueva esperanza. Diarios de unidad narraban cómo sus compañeros seguían con atención cada movimiento del monoplano, conscientes de que el fracaso significaría otra jornada de bombardeos impunes. Sin embargo, en el aire, Garros se mantenía firme, su pistola lista, sus ojos fijados en el gigante de los cielos. La estrategia de Garros era un acto de pura audacia. Al aproximarse al cepelín, logró maniobrar en un ángulo inesperado, disparando a quemarropa en el punto más vulnerable. El relato de su hazaña, según archivos fílmicos, fue un testimonio de la capacidad humana para desafiar lo imposible. Aunque algunas fuentes discutían la precisión de su ataque, era innegable que su valentía había cambiado el curso del día. En ese momento crucial, la determinación de un solo hombre se entrelazó con la historia, demostrando que, a veces, la audacia individual podía inclinar la balanza en una guerra de gigantes. Si alguna vez has dudado del poder de una sola decisión, recuerda que incluso el acto más pequeño puede resonar a través del tiempo. El amanecer en el noreste de Francia traía consigo una tensa calma rota por el rugido de los motores. Roland Garros ascendía en su monoplano, dejando atrás el barro del aeródromo improvisado. El viento, fuerte y caprichoso, azotaba las alas del avión, un recordatorio constante de la precariedad de su empresa. Relatos de veteranos describían cómo la niebla, aún presente en los valles, ofrecía una cobertura momentánea, un manto que Garros usaba para acercarse al titánico cepelín que se cernía sobre las líneas aliadas. Los informes posteriores a la acción detallaban las maniobras audaces de Garros. Se decía que al llegar al cepelín, su avión emergió de las sombras en un ángulo calculado. El gigante del aire, con su estructura vulnerable, se convirtió en el blanco de la determinación feroz del piloto. Algunos sostenían que el disparo de su pistola, aunque rudimentario, encontró su marca gracias a la destreza con que Garros maniobró su aeronave. La explosión resultante, visible desde kilómetros a la redonda, fue capturada en archivos fílmicos, un eco visual de su audaz ataque. La moral en el frente, antes abatida, se elevó con la noticia del éxito de Garros. Diarios de unidad mencionaban cómo la valentía de un solo hombre había infundido nueva vida a las fuerzas aliadas, recordándoles que incluso las armas más humildes podían tener un impacto decisivo. Sin embargo, la incertidumbre persistía. Algunos cuestionaban la viabilidad de repetir tales hazañas sin una mejora en la logística y el armamento. Aquel día, la acción de Garros se erigió como un punto de inflexión. La audaz incursión no solo desafió las probabilidades, sino que también obligó a replantear las estrategias en el frente aéreo. Al final, la pregunta que quedaba en el aire era si este acto de valentía individual podría traducirse en un cambio sostenido en la marea del conflicto. Si te intriga cómo un solo acto puede alterar el curso de una guerra, las historias de aquellos que se atrevieron a desafiar lo imposible ofrecen una ventana fascinante a la resolución humana. Con la luz del alba filtrándose a través de las nubes bajas, el paisaje del noreste de Francia vibraba con la reciente explosión que había sacudido el aire. Los restos del cepelín, aún ardientes, descendían lentamente, esparciendo una lluvia de escombros sobre el terreno ya devastado. Los relatos de veteranos describían cómo el olor a humo y caucho quemado inundaba el aire, mezclándose con la humedad del barro bajo sus pies. La caída del gigante aéreo fue un espectáculo aterrador y a la vez esperanzador para los soldados en las trincheras. Mientras tanto, Roland Garros, habiendo cumplido su misión, maniobraba su monoplano a través de la niebla que comenzaba a disiparse. Los informes posteriores a la acción detallaban cómo el terreno accidentado y la falta de visibilidad hacían del aterrizaje un desafío en sí mismo. Sin embargo,
Algunos sostenían que su conocimiento del área y la intuición desarrollada en batallas anteriores le permitieron regresar con seguridad a su base improvisada. La moral, que había estado al borde del colapso, experimentó un resurgimiento palpable al ver regresar al héroe del día. En tierra, las fuerzas aliadas se encontraban en un frenesí de actividad. La caída del Zeppelin había abierto una ventana de oportunidad para reorganizar líneas y reforzar defensas. Diarios de unidad mencionaban que las comunicaciones, aunque aún lentas por las restricciones tecnológicas de la época, empezaron a fluir con mayor fluidez. Sin embargo, era plausible que la falta de coordinación previa hubiese impedido una explotación inmediata de la ventaja obtenida. La destrucción del Zeppelin, aunque decisiva, no garantizaba una victoria sostenida. La acción de Garros había sembrado dudas en las filas enemigas y obligado a replantear las estrategias aéreas. No obstante, la pregunta persistía: ¿podrían las fuerzas aliadas replicar este éxito sin sacrificar más vidas en misiones igualmente arriesgadas? La incertidumbre envolvía a los comandantes, quienes ahora debían decidir bajo presión cómo capitalizar este inesperado giro en la contienda. Si alguna vez te has preguntado cómo se toman decisiones críticas en medio de la guerra, estas historias demuestran definitivamente cómo deberíamos actuar. Deja un like por eso, no cuesta nada. La caída del Zeppelin, aún resonando en el aire, marcó un amanecer distinto en el noreste de Francia. A medida que el humo se disipaba, el paisaje revelaba nuevas posibilidades. Los soldados, hasta entonces atrapados en la rutina de trincheras, veían en este evento un punto de inflexión. Relatos de veteranos contaban cómo la moral, antes exhausta, se revitalizaba, alimentada por la hazaña de Garros. El terreno, marcado por cráteres y barro, aún presentaba desafíos logísticos considerables, pero la esperanza se había convertido en un recurso tan valioso como cualquier otra arma. Las fuerzas aliadas, conscientes del impacto psicológico de la acción de Garros, comenzaron a explorar formas de replicar su éxito. Diarios de unidad mencionaban que las discusiones sobre nuevas tácticas aéreas se intensificaron, buscando integrar la audacia individual en estrategias más amplias. Sin embargo, el clima caprichoso, con su niebla y lluvias intermitentes, seguía siendo un obstáculo natural que complicaba cualquier movimiento coordinado. Los informes posteriores a la acción sugirieron que la falta de tecnología avanzada y la dependencia de la improvisación continuarían siendo limitaciones significativas. Algunos sostenían que los comandantes, inspirados por el acto de Garros, debían ahora decidir cómo utilizar este nuevo impulso para reorganizar sus fuerzas sin caer en la temeridad. La destrucción del Zeppelin había demostrado que incluso las acciones más arriesgadas podían cosechar grandes recompensas, pero también advertía sobre los peligros de confiar demasiado en la suerte. Archivos fílmicos de la época capturaron la imagen de soldados trabajando febrilmente para reforzar sus defensas, conscientes de que la respuesta enemiga no tardaría en llegar. La incertidumbre aún pesaba sobre el frente occidental. La audacia de un solo hombre había cambiado el curso de un día, pero quedaba por ver si podía alterar el destino de una guerra. En este contexto de tensión y oportunidad, los líderes se enfrentaban decisiones complejas. ¿Serían capaces de capitalizar esta victoria sin caer en el caos? La carga de la decisión se tornaba más pesada con cada paso hacia el futuro incierto. Si alguna vez te has sentido atrapado entre la audacia y la prudencia, imagina cómo se sintieron ellos. Cuando el día avanzaba en el noreste de Francia, el cielo, antes amenazante y oscuro, ahora brillaba con un matiz distinto. El aire, anteriormente saturado de pólvora y humo, se impregnaba de un tenue aroma a tierra húmeda, como si la naturaleza intentara cubrir las cicatrices recientes de batalla. Los sonidos de motores y explosiones, que habían dominado la madrugada, se desvanecían, dejando un silencio cargado de promesas y dudas. La hazaña de Roland Garros había traído consigo una nueva perspectiva. Su audaz enfrentamiento con el Zeppelin reveló que el ingenio y el coraje podían desafiar la superioridad tecnológica del enemigo. Sin embargo, mientras algunas certezas se consolidaban, otras preguntas permanecían. Relatos de veteranos y diarios de unidad mostraban cómo, a pesar del éxito, la incertidumbre sobre el futuro de la guerra persistía. ¿Podrían las fuerzas aliadas sostener esta chispa de esperanza frente a desafíos cada vez mayores?
¿Sería la valentía individual suficiente para cambiar el curso de un conflicto que devoraba vidas a diario? La dimensión emocional y ética de los eventos no podía ignorarse. La memoria de aquellos que arriesgaron todo debía honrarse, pero también requería una reflexión sobre el costo humano de tales actos. ¿Qué responsabilidad tenía la humanidad de aprender de estos momentos, de recordar que detrás de cada victoria había sacrificio y pérdida? Mientras el sol se alzaba, dibujando sombras largas sobre el campo, el legado de Garros y su acto de valor resonaban como un recordatorio de lo que estaba en juego. La guerra, con sus terribles dilemas, seguía su curso. Era una historia inacabada que exigía atención y comprensión. Si esta narrativa de coraje y desafío te ha conmovido, te invitamos a reflexionar sobre estos momentos cruciales. Comparte tus pensamientos en los comentarios y considera suscribirte para futuras exploraciones de historias de pilotos de guerra que nos enseñan sobre el pasado y nos preparan para el futuro.